Muy buenas a todo el mundo. Como veis, hoy hemos cambiado el spot del fondo y es porque estamos en mi cabina de tatuaje. Bueno, más que cabina es el espacio que me han dejado por aquí los compis para tatuar en el estudio, aunque el estudio es de mi pareja. Bueno, quizás eso muchos lo sabréis, otros no, pero trabajo en el estudio que se llama Itara Tattoo, lo fundó mi pareja, antes se llamaba Cuatro Elementos, lo que pasa es que lo fundó hace 12 años ya, yo creo. Y nada, y hace un par de años nos hemos cambiado a este local de aquí, maravilloso. Y esta zona, estáis encima de la camilla, encima de una caja de guantes de nitrilo. Pero esta es la zona de piercing y de tatuajes. Hoy, como se puede intuir por el ambiente, vamos a hablar de tatus, una cosa que me encanta. Y es porque he empezado un experimento nuevo. Os pongo un poco en situación, ¿vale? Hace un tiempo una clienta que se llama Patri, que ya os he hablado de ella en algún blog, me pidió un tatuaje en concreto, al que yo en principio desde que me lo dijo le dije rotundamente no, yo no te voy a hacer eso. Pero luego conforme ha ido pasando el tiempo he pensado, bueno Elena, ¿y por qué no haces tú tu propio experimento? Ya que ella me dio también el permiso de hacerlo y le dije, bueno, vamos a comprobarlo en nuestras propias carnes, en su propia carne, nunca mejor dicho. Básicamente el tatuaje que quería eran dos serpientes, una en tinta de color negro y otra en tinta de color blanco. Y claro, si eres tatuador o tatuadora o llevas muchos años en el mundo del tatu y ya conoces un poco, pues sabes perfectamente que la tinta blanca no suele aguantar mucho y que conforme va pasando el tiempo, pues cada vez aguanta menos. Es más, yo tengo tatuajes en ambas mangas que llevan detalles en blanco, pero que a día de hoy ha pasado, pues lo mínimo que ha pasado, yo creo que desde este, que es el último que me he hecho, que tiene algo de blanco, creo, no sé ahora muy bien, ha podido pasar como un año. Y ahora mismo tú lo ves y no aprecias la diferencia entre las zonas en las que hay un detallito de blanco y las zonas en las que hay negro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo desde un principio, sabiendo esto y sabiendo cómo el blanco envejece en la piel y cura, pues básicamente le dije que era una tontería hacer un tatuaje en el que la tinta blanca fuese la protagonista, por decirlo así. En este caso, claro, la idea viene porque hay unos tatuajes que yo no conocía, que son del rollo Shein o Amazon, los venderán en muchas plataformas de estas, que son rollo pegatinas. Entonces tú te las pones y te duran pues un tiempo, ¿no? Como los chetos, los tatuajes que nos venían de pequeño. Y ella se lo había puesto y claro, pues le había gustado mucho. Pero obviamente el blanco de la pegatina no era lo mismo que un blanco de una tinta de tatuaje. Con lo cual, bueno, al final acabó pasando el tiempo, ella me siguió insistiendo con la idea, que no se le quitaba de la cabeza y tal, y como os digo, pues finalmente lo hemos probado. Lo que pasa es que le dicho, le he advertido lo que puede pasar, le he dicho, oye, Patri, conforme vaya pasando el tiempo, seguramente el blanco no permanezca en la piel, no te vayas a ver el tatuaje y si te lo ves, pues a lo mejor incluso no te gusta, puede pasarte. Pero bueno, ella estaba en la cabeza con que había visto una persona, que no sabemos cuánto tiempo llevará con el tatuaje hecho, pero que parecía como una cicatriz, que a ella le gustaba. Yo también anteriormente he visto muchos vídeos, tanto por TikTok como por Instagram, por YouTube no tanto, pero sí que he visto gente pues ahora que eso, ¿no? Que se suman a esta moda de hacerse tatuajes en blanco, pero solamente con la línea en blanco, incluso tatuajes muy pequeñitos. Y a ver, esto es pues como cuando hablamos de los micro realismos súper pequeñitos que tú dices, eso dentro de un tiempo va a ser un borrón, te va a permanecer o qué es exactamente lo que va a pasar, ¿no? Entonces, claro, yo siguiendo obviamente siempre lo primero, el consejo de mi pareja, en cuanto a alguien que yo tengo, ¿no? Como de referente, que encima me puede informar así de palabra de primera vista, fue el que me dijo, eso no lo hagas porque no te va a salir bien, es un poco coñazo y tal. Y el compañero Juanca me dijo exactamente lo mismo, ¿no? Incluso yo luego vi ciertas cosas durante el proceso que ya os iré contando. Pero en un principio pues me dijo eso, no lo hagas, no merece la pena, intenta convencerla de que se lo haga pues en otro color, que le va a durar más tiempo, se va a ver más y tal. Con lo cual yo, que tenía la duda, que como quien dice, acabo de empezar en este mundo, dije, vale, vamos a hacer una cosa, lo voy a comprobar yo y cuando yo lo haya ya experimentado con un cliente mío, entonces podré dar la opinión en base a lo que yo sé. Porque hay una cosa también y es que depende de cada piel, pues cómo cicatriza, cuánto te dura la tinta, incluso la tonalidad de la piel que tenga tuya, depende, si te cuidas los tatuajes, si tomas mucho el sol, hay muchas variantes ahí. Por lo tanto yo dije, bueno Patri, ¿tú quieres que lo probemos? Lo probamos. Y así hicimos. Así que este miércoles pasado, hoy estamos a 25 de abril, no sé si se ve por ahí mucho. El tatuaje se lo he hecho el miércoles 23 y dentro de un mes
pues haré otro vídeo en el que enseñe cómo van los resultados de cómo se ha curado en ese primer mes. De momento lo que os puedo enseñar por aquí, que os lo iré poniendo, será el proceso del tatuaje y la foto de recién hecho y la foto del día siguiente. Si me da tiempo incluso le pido alguna para que del propio domingo que tenga subido el vídeo vayáis viendo, pero vamos, básicamente yo creo que no va a haber mucha diferencia desde el jueves que me ha mandado la primera foto hasta el domingo. Apuntes que yo puedo decir en cuanto a la realización de este tatuaje. En primer lugar, estoy muy contenta de hacer este experimento porque siento que realmente, por mucho que te adviertan otras personas, pues al final es la experiencia de otro profesional y que bajo cierta supervisión y bajo ciertas condiciones, obviamente, que el cliente esté informado, tú puedes hacer estos experimentos, como yo he hecho con ella, ¿no? Hay una posible solución que yo, por ejemplo, le he dicho, oye, lo podemos hacer en blanco. En caso de que el día de mañana no te convenza, podemos hacer esa serpiente en rojo, que es lo que tiene la gracia. Entonces yo le dije, con rojo tiene un rollazo el tatuaje, con lo cual tenemos la solución. Incluso intenté a última hora decirle, ¿segura que no quieres hacerlo en rojo? Pero bueno, al final lo hicimos así, ¿no? Yo ya también iba mentalizada de este experimento. Quiero deciros, ¿no?, que en este caso hay una posible solución y es que con el tiempo se lo repasemos en rojo, así el tatuaje igualmente tiene un buen resultado y aún así, pues oye, mira, si no queda bien o no es el resultado esperado o pasa lo que sea, tenemos una posible solución. Luego, otra cosa curiosa que me pasó es que ya mi compañero Juanca me avisó y me dijo, cuando vayas a hacer el tatuaje es una movida porque si el calca lo hace muy grueso, yo para que sepáis, para los que entiendan un poco, ¿vale? Las líneas que de fuera las hice con una RL de 5 de 0,30 creo y las líneas de dentro con una RL de 3 de 0,30, eso sí. Entonces, ¿qué pasó? Me dijo mi compañero, oye, no hagas el calca muy gordo y cuanto más se te borre incluso mejor, porque es una movida que tú cuando estás metiendo la línea blanca encima del calca morado, yo iba metiendo la línea y es verdad que no la veía. Yo pasaba hacia así y yo digo, ¿se ha metido la línea o no? En plan, qué paranoia, ¿sabes? Bueno, a ver, sabía que estaba entrando porque sabía que estaba entrando bien la línea correctamente en la zona que tenía que entrar, ¿no? Pero era una paranoia porque yo decía, hostia, encima lo curioso es que al principio parecía que era otro color, o sea, no era blanco, ¿sabes? O sea, obviamente era normal, ¿no? Se mezclaba como con el color del calca y era una movida. Yo decía, digo, ¿está metiéndose la tinta o no se está metiendo? Pero en realidad sí, sobre todo con las líneas de 5 en las que el calca era un poquito más gordo. Pero bueno, sabiendo esto, yo empecé el tatuaje haciendo la serpiente que era negra y luego ya pues hice la serpiente que era en blanco y así conforme iba borrando pues se iba quitando un poco el calca, ¿sabes? Que en este caso, por ejemplo, yo no tenía miedo de que se borrase el calca, por ejemplo, del todo, porque las serpientes las he dibujado yo y la zona que era un poco más comprometida era el tema de las escamas, pero claro, tantas serpientes he dibujado que si hubiese tenido que inventarme las escamas en ese momento tampoco me hubiese importado. Pero bueno, oye, tatuando en blanco, que ya de por sí era algo novedoso, pues dije yo, bueno, mejor si se mantiene. Pero lo mínimo posible para que no pasase esto y al final acabó ocurriendo en algunas partes, con lo cual, pues mira, una experiencia más, ¿sabes? Otra de las cosas que tuve que tener en cuenta fue que la tinta blanca es muchísimo más densa que la tinta negra. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve que echarle unas gotitas de diluyente, ¿no?, por decirlo así, para que me entendáis, para que la tinta se hiciese un poquito más fluida y no tuviese problemas a la hora de entrarla, porque claro, vosotros a lo mejor no os habéis fijado, pero como cliente, si en los últimos detalles os van a echar la tinta blanca, vais a ver que va a caer como un poco más espesa de lo que es en sí la tinta que se utiliza durante el tatuaje. Otro problema era que mientras que estaba tatuando no se me fuese secando la tinta en las agujas una vez que iba cambiando de una a otra. Luego, por ejemplo, es verdad que decía que el blanco le daría un poco más. Para todos aquellos que pensáis que el blanco duele más por ser blanco, no es que duela más porque sea el color blanco, sino porque, en primer lugar, cuando te están haciendo un tatuaje de estas dimensiones, una pieza grande o algo del brazo, lo último que se pone son los detalles en blanco. Y seguramente si han empezado de aquí hacia arriba y el detalle en blanco vaya aquí abajo, cuando tengan que poner en blanco ya hará unas cuantas horas que a lo mejor han pasado por ahí y esa zona se ha quedado sin tatuar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelven a pinchar de ahí es como, mierda, cómo duele. Y segundo, porque hay que tener en cuenta que si el blanco es lo último que se pone en un tatuaje, ya llevas muchas horas de desgaste de tatuaje en el que posiblemente pues ya hayas estado incómodo, apretando el cuerpo de la tensión, ya estés más cansado que al principio y obviamente pues tatuarte en las últimas horas duele más que en la primera hora, que estamos todos mundo como en plan, duele pero la aguanto. Cuando lleves ya 7 o 8 horas me cuentas qué tal. Pero otra cosa por la que a ella, por ejemplo, le dolió, pues precisamente era porque estábamos pasando por zonas que a lo mejor pues hacía ya
media hora que no tatuaba, con lo cual lo que os digo, cuando vuelves a pinchar duele un poquito más que si fuese piel sin tatuar. También es que para meter el blanco tuve que bajar un poquito el voltaje de la máquina e ir un poquito más despacio, porque también contaba con que como la tinta era un poco más densa, tampoco quería tener que repasar constantemente. Digo, vale, voy a ir a lo seguro, voy a ir línea por línea, pum, 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 y así cuanto antes. Razón por la que a lo mejor ella sí que puede deciros que en ese aspecto el blanco le dolió un poco más, pero no fue porque fuese el color blanco en concreto. Y bueno, no sé cuáles van a ser las conclusiones finales de este experimento, pero oye, yo creo que es verdad que durante los primeros meses puede que ella lo vea como una cicatriz, y que también pienso que no es lo mismo hacerte solo un tatuaje que sea en blanco, pues algo pequeñito, ¿no? Que claro, tú dices, bueno, una letra china, una palabrita en blanco y tal, bueno, sí, puede quedar como una cicatriz, pero ya al tenerlo combinado con algo negro al lado, puede que incluso el efecto que vamos consiguiendo en ese caso, no sé si puede ser para mejor o para peor, porque puede ser que al tenerlo al lado de la serpiente negra y te la veas ya curada y con mucho contraste, digas, ostras, parece que tengo ahí una serpiente cortada a cachos, ¿sabes? Que no se entiende, o que de ese efecto cicatriz y que al lado de precisamente la tinta negra que le haga contraste se vea mucho más bonito. No lo sé. Nos iremos respondiendo las preguntas conforme vaya curando el tatuaje y a ver cuánto lo aguanta. Y bueno, también tengo que decir que obviamente no es lo mismo hacerte un tatuaje en tinta blanca encima de la piel, que a lo mejor hay unos tatuajes que se hacen con tinta blanca, que es verdad que se suelen hacer encima de los blackouts, que creo que se llaman white over black o algo así. Y claro, ¿eso qué ocurre? Obviamente se ven mucho más, primero porque tienen muchas más sesiones de repaso, seguramente haya sido una sesión en la que se hace en sí la parte de la tinta blanca y luego más sesiones en las que se repasa, y también hay que tener en cuenta que de base no tienes tú tu piel con los subtonos de la piel, sino que ya primero vas con una capa de tinta negra encima que es un blackout completo, con lo cual el contraste que te está haciendo todo ese negro en la piel está haciendo que resalte mucho más esa tonalidad blanca, que no se queda exactamente blanca. Yo creo que luego va evolucionando un poco hacia un gris ahí muy, ¿sabes? Como desgastadillo. No sé exactamente hasta qué punto esta moda de los tatuajes blancos va a llegar más lejos o no. No sé hasta qué punto va a ser algo que va a triunfar. Es igual que muchísimos de los microrealismos que se están haciendo ahora, que tendremos que esperar, pues eso, unos 3-5 años para ver cómo van evolucionando y a ver qué es lo que se queda. También muchas veces depende de la técnica con la que te hagan el tatuaje y, repito, del tipo de piel que tengas tú, de cómo tú cicatrices, de cómo tú te hagas el cuidado del tatuaje, no solamente en los días posteriores, que es muy importante y es muy decisivo en cuanto a cómo te cura el tatu, también depende de cómo tú luego te cuides tu piel, porque no es lo mismo que te vayas en pleno agosto a la playa, socio, a tomar allí el sol como si no hubiese un mañana, sin una gota de crema de sol que te proteja. Así que dentro de un mes nos vemos con el resultado. Espero quitar muchas dudas en cuanto a los tatuajes blancos, y más que espero resolver cuando dentro de un mes vuelva a hacer un vídeo actualizando todo este proceso. Y de paso, si tenéis alguna duda más en cuanto a tatuajes o cualquier otra cosa que queráis que se pueda poner en práctica, pues haré una supervisión un poco de hasta qué punto podemos probarlo, y si encuentro a alguien que se precie a querer probarlo, lo probamos también, que para eso estamos. Yo por mi parte os digo que encantada como siempre de resolveros dudas en cuanto a cosas del mundo del tatu. Ya lo hice con un vídeo de las anestesias que os podré dejar por aquí para que lo veáis, y en este caso con el tema de los tatuajes con tinta blanca. Así que nada, nos vemos dentro de un mes con este tema. Hasta entonces puedes dejarme tus preguntas por los comentarios y nada, ojalá te tatúes mucho. Un besito.